el análisis de Hebreos 11 y hoy entramos a los versículos 8 al 22 con un título que es obvio de la lectura de lo que vamos a leer enseguida. No, perdón, del 11 al 19. Todo es el capítulo 11 al 22, pero hoy vamos a centrarnos en el versículo 11 al 19 con el título que es obvio de la lectura, que es la fe es puesta a prueba. ¿Cuántos recuerdan el acontecimiento cuando Abraham ya finalmente viene a su hijo? El niño tiene aproximadamente unos 12, 13 años y Dios le da una orden bien tremenda a Abraham. ¿Cuántos recuerdan esto? Sí saben que Dios le pide que sacrifique a su hijo y todavía enfatiza diciendo: quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Esto es importante porque cuando da esas especificaciones Dios, es porque Abraham tenía dos hijos. De hecho, tenía a su hijo mayor, que dentro de la teología y la dirección de Dios no fue considerado como primogénito, sino como ilegítimo, que era Ismael. Ismael ya tenía sus 17 años aproximadamente y después nació y después ya tenía a Isaac, y es en Isaac de quien es la promesa de que habría de venir una descendencia incontable como las estrellas. Lamentablemente la semana pasada en Acapulco, en las noches intenté ver estrellas, pero pues no se veían. Creo que se ven más aquí que allá. No sé si es por la temporada del año o qué, pero hay lugares en donde cuando ves las estrellas realmente se ve una alfombra de estrellas, ¿verdad? Hace mucho que no tengo la bendición de ver eso nuevamente, pero me tocó algunas veces ver en algún lugar fuera de la ciudad la alfombra de estrellas. Y entonces cuando Dios la bóveda tremenda, y cuando Dios le dice a Abraham: cuenta las estrellas y las puedes contar, pues él con su visualmente pues no podía, y ahora con la ciencia moderna y con toda la astronomía moderna, ninguno de los astrónomos y de los observatorios, por más grandes que sean, ha podido decir: este es el número total de estrellas. Se le conoce como el universo porque es incontable. Y de la misma manera la arena del mar o la arena del desierto. De manera que Dios le hace una prueba muy fuerte a Abraham. Ahora, nosotros que ya estábamos de este lado de la historia y tenemos la Biblia en la mano, sabemos que tuvo final feliz, pero en el momento que sucede, realmente para Abraham fue un momento de crisis tremenda. Y así como en el estudio anterior hace 15 días aprendimos de que muchas veces perseverar en la fe, cuando el cumplimiento se aplaza, se alarga, cuando no llega el cumplimiento, eso es más difícil, perseverar en la fe, que el momento de la obediencia inicial. Cuando Dios dice algo, lo hacemos. Porque perseverar cuando el cumplimiento se aplaza conlleva esperanza, perseverancia y paciencia. Ahora veremos que perseverar en la fe también significa obedecer, aunque no entendamos el propósito del mandato de Dios. Eso es también perseverar en la fe. ¿Has obedecido a Dios aun cuando no entiendas su mandato alguna vez en tu vida? ¿Sí les ha sucedido? ¿Recuerdan esa o esas ocasiones? No les voy a pedir que pasen adelante, pero ¿quién sí recuerda momentos o situaciones en tu vida en donde tuviste que obedecer, pero no entendías ni papa de por qué Dios pedía eso? ¿Quién lo recuerda? ¿Tú lo recuerdas? ¿Alguien más? ¿Nada más Estela? Wow, entonces no han tenido la experiencia de tener de recibir un mandamiento o un mandato de Dios, o escuchar un mandato de Dios, o leer un mandato de Dios y decir: pues obedezco aunque no entienda mucho. ¿Sí, hermana Socorro? ¿También usted? ¿Tú también? Pues este es el caso de Abraham. Entonces otros no las han tocado esa. Bueno, a ver, como para ilustrarnos un poquito, en 2 o 3 palabras, cuéntanos por favor, Esther. Bueno, pues sí, en 2 o 3 palabras, el Señor me dijo claramente, cuando iba a venir mi hijo Jonathan, yo estoy en contra de todo lo que él hace y estoy muy molesta con él. Y el Señor me dijo:
no lo juzgues, no lo critiques, no lo regañes, solamente ámalo. Y yo dije, amarlo, porque estoy viendo para dónde va su vida, sus decisiones tan tremendas que está tomando. Y me dijo, hazlo. Y así lo hice, no fue fácil. Pues ya se fue y todo, pero no fue fácil. O sea, para mí el amarlo a pesar de que yo sabía, ¿no? De dónde venía, qué hacía. De aguantarte las ganas de regañarlo, de decirle, no, pero ¿qué estás haciendo? Hoy fue muy difícil, pero lo hice y dije, Señor, ayúdame y yo lo voy a amar como tú, porque le digo, amalo como yo lo amé. Amén. Gracias. Por eso, los perdidos, ¿verdad? Hermana Socorro. Cuando yo puse un despacho contable, yo le dije a Dios, pues le pregunté que si estaba bien lo que iba a hacer o lo que estaba ya haciendo. Y él me puso en la palabra que si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no lo necesito, porque es el único que me despacho. Me dolió mucho porque después, ya que lo dejé, pues ya fue cuando ya me entregué al Señor, porque lo quité, lo pasé porque mis nietos se enfermaron, tuve que estar cuidando muchos nietos con varicela, se fueron enfermando y pues yo los tenía que cuidar. Entonces usted en ese momento piensa o cree, y es posible que sí, o sea, esa fue su experiencia, que Dios le decía no lo pongas y usted lo puso. Bien. A veces Dios nos pide cosas que no entendemos, porque poner un despacho pues es algo bueno. Uno diría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios en ese momento le dijo no. Muy bien, efectivamente, a veces en nuestra vida tendremos que tomar la decisión de obedecer a Dios aunque no entendamos su propósito. Y así con Abraham y con Sara han pasado varios años ya. Ahora Sara tiene 90, Abraham tiene 100, si no me equivoco, ya son ancianos. Y Dios les había dicho que tendrían una gran descendencia. Fue una promesa hecha, ¿no? de Dios para ellos. Y resulta que Sara tiene 90, Abraham tiene más, y viene una prueba bien fuerte, pero ellos le creyeron. Entonces, vamos a leerlo, es Hebreos, ¿qué dijimos? 11, del 11 al 19, por favor. Por la fe también la misma Sara, siendo aún estéril, bueno, vamos a ver, entonces está bien, buena idea. Por la fe también la misma Sara, siendo aún estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en amplitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan que buscan una parte. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Amén, la palabra de Dios. Así que ahora ellos se enfrentan a una fuerte prueba y vamos a ver algunas lecciones de este párrafo del 11 al 19. La primera de ellas es
qué importante y valioso es que los esposos puedan compartir no solamente la vida, sino la esperanza y las promesas de Dios. Los esposos, las familias, puedan compartir no solamente la vida, sino las promesas y la esperanza en Dios, aunque las pruebas sean fuertes y la espera sea larga. Es bien importante quienes, como el caso de Marcos y Araceli, que están aquí presentes, o René y Eric, Alfredo, Esther, y todas las familias, que podamos estar en armonía, las madres con los hijos o las hijas, en este caso, cada uno de los núcleos familiares cristianos, como los tengamos integrados. Es decir, porque hay hogares en donde no toda la familia es cristiana y se comparte la vida y se comparte el amor, y es importante amar y ser testimonio para quienes no lo son todavía. Pero qué importante es cuando se presentan pruebas o situaciones difíciles en la vida, que los esposos puedan tener, los familiares, en el núcleo familiar, la fe y la esperanza en Dios, aunque las pruebas sean fuertes y la espera sea larga. Porque es lo que pasó con Abraham y Sara. Lo contrario, efectivamente, lo que sucedió con Job y su esposa. Vemos en la Biblia que Job padeció un montón de calamidades, y bueno, dice Job, pero estaba casado con su esposa y tenía sus hijos. Y Job padece muchas calamidades, la enfermedad, después de la enfermedad, bueno, la quiebra económica, luego la enfermedad, la muerte de sus hijos en primer lugar. Empieza por la muerte de sus hijos, luego la quiebra económica, luego la enfermedad, y después la depresión. Y entra en una profunda depresión Job. Es tal la depresión, pero a la vez la falta de armonía en ellos, que seguramente por eso la depresión fue muy fuerte, y no se nos dice nada acerca de su esposa, pero probablemente ella estaba igual, o quizás hasta peor. Y está la falta de armonía entre ellos, que cuando llegó un momento dado, su mujer, llena de tristeza, llena de amargura, llena de cansancio y llena de frustración, le dice a Job: todavía sigue siendo íntegro, maldice a Dios y muérete. Porque estaba totalmente desconectada ella de Dios. ¿Qué sostuvo a Job? Su comunión con Dios. Pero evidentemente algo falló ahí, en donde su esposa no tenía el mismo sostén y soporte espiritual. Y entonces no hubo armonía, y Job se la pasa solo. Y yo creo que la esposa de Job, que no sabemos su nombre, se la pasa igualmente sola, en lugar de poderse apoyar en los momentos de dificultad y calamidad. En los momentos de dificultad y calamidad es tan importante el apoyo de la familia. Es tan importante estar unidos, los padres, los hijos, los esposos. Y esta es la primera lección que encontramos aquí. Abraham y Sara pasan por pruebas muy difíciles, y viene la prueba más grande, porque durante largos años, aunque tuvo flaquezas, aunque tuvo momentos de debilidad, como por ejemplo cuando Sara misma animó a Abraham a darle su ayudadita a Dios, ese fue un momento grande de tremenda debilidad de Sara, para decirle que tuviera un hijo ilegítimo. Le dio su ayudadita a Dios. En ese momento Sara no estaba en su top de fe y de confianza en Dios, y veía que pasaban los años y que pasaban los años, y ella siendo estéril, y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Pues ten un hijo por nuestra sierva, porque entonces así se va a cumplir la promesa de Dios. Ahí falló la fe y falló la obediencia de Sara. También tuvo otro momento de debilidad, cuando al verse ya anciana, y como dice aquí, y su esposo peor, porque dice, siendo ya Sara anciana, y de ya casi muerto, qué descripción le da, pobre viejito, ya lo daban por muerto. ¿Verdad? Entonces escuchó a los mensajeros que llegaron con Abraham y le profetizaron que dentro de los siguientes 9 meses tendrían el tan esperado hijo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que sucedió? Se murió de risa. Y pues como no, se puso ya viejita, ya casi muerto, y sale con que dentro de 9 meses, y para que dentro de 9 meses tuviera un hijo, no le dijeron que iba a ser un hijo milagroso como el de María, sino le dijo: Abraham, saca tu botellita de vino que tienes añejada ahí de quién sabe cuántos años, ponte guapo, tu corbatita, ponte loción,
y fue con su esposa y le dijo: mi amor, ¿qué crees? Y fue que se vio. Pues resulta que sí, se nos muestra la claridad de Sara, que tuvo sus momentos de flaqueza, pero ¿saben qué? Aquí dice que Sara creyó. Y por creer, tuvo la fuerza para concebir. Si la risa de Sara o aquel momento de debilidad fue aparente falta de fe, podemos ver que ella superó sus dudas, superó su incredulidad y aceptó y confió en la promesa de Dios. ¿Saben qué me emociona de leer este pequeño renglón en donde dice que Sara creyó? Me emociona que debe darte a ti y a mí tranquilidad y esperanza, porque evidentemente la fe genuina pasa por momentos de duda en todos los creyentes. Todos nosotros en momentos difíciles o en momentos de espera larga y prolongada pasamos por momentos de duda. Todos los creyentes pasamos por eso. La fe que persevera no es una fe que nunca va a fallar. Es una fe que tiene sus altibajos, pero que en los momentos más bajos la fe genuina se dirige hacia Dios. Amén. Ok, no lo creo. Estos señores que vinieron, ella no sabía que era una manifestación de Dios y dicen: va a tener un hijo, vas a tener un hijo dentro de 9 meses, y dice ella: por favor, y se ríe. Pero cuando después de unos momentos, seguramente, no sé cómo nos dice cuánto, pero tuvo que recordar, o quizás habló a hablar con ella y juntos se tomaron de las manos y oraron, pero volvió a recordar que Dios había prometido y que si Dios promete, Dios cumple. Y en nuestros momentos de flaqueza y en nuestros momentos de debilidad, en los momentos cuando sentimos que Dios no está respaldando o respondiendo lo que nos ha dicho que hará, no nos desanimemos ni seamos duros con nosotros mismos, porque muchas veces decimos: ay, estoy fallándole a Dios. La fe genuina tiene sus bajas, la fe genuina tiene sus momentos de debilidad, pero la fe genuina, cuando está débil, vuelve sus ojos hacia Dios y hasta le puede decir, como aquel que le dijo a Jesús: Señor, creo, pero ayúdame mi incredulidad. Esa es la fe más sincera. No es aquella fe en donde estamos aparentados: no, sí tengo mucha fe. No, sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad, porque estoy dudando. Esa es la primera lección que quiero compartir con ustedes. La segunda, en los versículos 11 y 12 nos recuerdan que en ocasiones Dios pasa por alto las leyes naturales, porque está diciendo aquí que ya estaban viejitos, que ya se había pasado el tiempo de la menstruación de Sara, y ya por razón natural Abraham también ya no era un hombre sexualmente viril. Entonces Dios pasa por alto las leyes de la naturaleza y realiza un milagro para cumplir su propósito eterno. El nacimiento de Isaac no fue producto de leyes naturales. El nacimiento de Isaac fue producto de una profunda confianza en aquel que les había prometido descendencia. Confiaron. Sara creyó. Luego dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso lo dice capítulos atrás. Entonces, la confianza en aquel que les había prometido una incontable decisión. Así que la fe es creer a Dios y creer que Dios es fiel a sus promesas, no si lo que promete me parece lógico, no si lo que Él ha dicho me parece posible, porque a veces lo que Dios puede prometer parece no ser lógico, parece no ser posible, parece no ser alcanzable. La fe es creer no en las circunstancias, sino en el Dios que ha prometido. Amén. Esa es la fe. Ahora, ojo, aquí estamos hablando de las promesas de Dios, no necesariamente los deseos nuestros, porque en esto los cristianos también a veces hemos tenido una serie de equívocos y de confusiones. Pensamos que todo lo que le pidamos al Padre Él lo hará, pero ojo, no necesariamente nuestros deseos, porque es muy importante estar alineados con la voluntad de Dios. Qué padre que fuera todos nuestros deseos, pero pues yo tuve como que unos 10 años, 12, 15, es más, chance y todavía, decirle: Señor, tengo unas ganas de un Corvette amarillo.
Corvette amarillo. Me encantaba el Corvette amarillo hace 20 años. Después lo descontinuaron, pero volvió a salir otro Corvette y ahora está más bonito todavía. Y entonces un día dije, todo lo que me dices al Padre lo dará, Señor. Reclamo mi Corvette amarillo. Y lo más amarillo que me dio fue un bolcho. Eso sí, con el mismo color del Corvette. Pero es que no es nuestros deseos. Hace 35 años, no es nuestros deseos. Es muy importante vivir en armonía con Dios y vivir enamorados de Dios y en oración constante a Dios, para que entonces de esa manera nuestro corazón se alinee con la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios más? ¿Darme un Corvette amarillo o que mi fe no caiga? ¿Qué querrá más Dios? ¿Darte a ti cualquiera de las comodidades extra que te gustaría tener? ¿O darte a ti la bendición de ganar un alma para Cristo en los siguientes 6 u 8 meses? ¿Qué será mejor? Entonces, cuando conectamos nuestro corazón con el de Dios, Dios pone en nosotros su deseo. Y es entonces cuando efectivamente todo lo que declares y pidas será hecho, pero es conforme a la voluntad de Dios. ¿Queda claro? Entonces, aquí entendemos pues que Dios opera y obra milagros y altera las leyes de la naturaleza conforme a su propósito, según la lección. Tercera lección: la fe del peregrinaje de Abraham y Sara y además sus descendientes inmediatos nos enseña a vivir con una perspectiva de eternidad y no solo en el aquí y ahora. Abraham y Sara, y después Jacob, Isaac y Jacob, tuvieron una perspectiva de eternidad, no un aquí y ahora. 13 al 16 nos dice que ellos, si hubieran estado claramente convencidos de que su tiempo era aquí y ahora, tenían dos opciones: o estancarse, establecerse ahí y decir, de aquí no me muevo porque esta es mi tierra, y ya no moverse, pero Dios les decía que siguieran adelante, o regresarse a Ur, mirar hacia atrás. Entonces, la perspectiva es que sigamos adelante. Muchos héroes de la fe fueron peregrinos y mantuvieron una fe firme, pero los mejores ejemplos los tenemos en Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés inclusive, y José. Moisés recibe no solo una promesa, sino el mandato. Dios le dice: sacas a mi pueblo y los vas a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Y durante 40 años Moisés los llevó, y sin embargo él murió sin poner un pie en la tierra prometida. Entonces, el peregrinaje nos enseña a vivir en una perspectiva de eternidad y no solo en el aquí y ahora. Ellos vivieron en vida, ellos pudieron ver cumplidas muchas, o algunas quizás, no sé si tantas, pero muchas de las promesas de Dios. Pero aquí nos dice, fíjense lo que dice ahí: conforme a la fe murieron todos estos, ¿sin qué? Sin haber qué? Recibido lo prometido, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe nunca decayó. Ellos estaban convencidos de que Dios establecería una gran nación a partir de su descendencia, y ellos murieron sin haber recibido. Y esto nos enseña que la muerte no significa que las promesas de Dios se queden a medias o se queden incumplidas. Solamente significa que la fe abarca cosas que en esta vida siempre serán esperadas. Siempre las veremos en esperanza, y que las recibiremos cuando estemos al otro lado de esta vida, cuando hayamos terminado nuestra vida aquí. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la felicidad perfecta. La felicidad perfecta la tendremos cuando estemos del otro lado, allá en su presencia. La salud total. Todavía nos enfermamos, y Dios nos sana y luego nos podemos volver a enfermar. Y a veces Dios sana enfermedades incurables, terribles y tremendas, y otras veces Dios sana de manera permanente y eterna
premiando a esa persona, llevándola a su presencia. Y otras veces no estamos enfermos, pero simplemente el Señor dice que es el tiempo de venir acá. Entonces, la paz, la armonía, el experimentar su presencia, pero de una manera que ni siquiera la imaginamos, porque hemos tenido instantes de experimentar su presencia. Pero si esos instantes son tan sublimes que los recordamos por horas, días, meses y años, estamos todos esperando poder estar en su presencia eterna, en el amor eterno. De los patriarcas podemos aprender que lo que esperaban, lo que Dios les había prometido, no pertenecía a este mundo. Y como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Está bien, y es importante. Los cristianos nos preocupamos, nos ocupamos y trabajamos por la vida en este mundo de manera responsable. Sí, no podemos caer en lo que hicieron los cristianos también del primer tiempo después de que Jesús murió y resucitó. Recuerden que algunos ya no trabajaban, algunos ya nada más estaban esperando el momento, y viene Pablo y les dice: momento, pónganse a chapear. Y viene aquella frase del apóstol Pablo donde dice: y el que no trabaja, que no coma. No, pero es que ya Cristo viene. No. Cristo viene en cualquier momento, pero vamos a ser responsables. Y está bien que seamos responsables, que nos ocupemos por la vida de este mundo responsablemente, pero siempre sin olvidar que somos siervos de Dios. Siempre sin olvidar que somos testigos de su reino. Y esto es algo que tenemos que tener claro y constante nosotros, hermanos, que somos testigos de su reino y que somos las personas mejor equipadas para mejorar la vida de este mundo. Tú eres la persona mejor equipada para que este mundo sea un poco mejor. ¿Por qué eres la persona más equipada? Porque Cristo está en tu corazón. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, estamos aquí para que este mundo sea mejor. Pero sabemos que nos espera lo mejor al otro lado de la muerte física, la presencia de Dios en la eternidad. ¿Vamos bien? Sí. Ponme un poquito de rock cristiano porque algunos ya se me están durmiendo. Estoy viendo a algunos que los estoy arrullando bien. No es cierto. Cuarta lección: la fe se fortalece en las pruebas y se demuestra en la obediencia. ¿Se entendió? Sí. La fe se fortalece en las pruebas y se demuestra en la obediencia. Abraham enfrenta la prueba más difícil que cualquier ser humano hubiera haber enfrentado, la más terrible, la muerte de su propio hijo, por el que Dios le prometió una descendencia innumerable. Dios le dice: tendrás un hijo. Sara se ríe, y unas semanas después dice: ah, caray, sí era cierto. Ese hijo nace, es la esperanza de ellos a tantos años de estar esperando en Dios y de peregrinar y de confiar y seguir contando las estrellas, y de pronto Dios le pide que se lo sacrifique. La crisis de Abraham tuvo que haber sido un conflicto en todos los ámbitos. Lo leemos rápido cuando lo leemos en Génesis, pero tuvo que haber sido un conflicto de lógica. ¿Cuál es la lógica de que Dios me dé un hijo y ahora me pida que lo sacrifique? Es más, ¿es lógico sacrificar a un ser humano? No. Era un conflicto de lógica. Era un conflicto de sentimientos. Su hijo unigénito, primogénito, su hijo de la promesa de descendencia, y ahora lo tengo que sacrificar, pero lo amaba. Y lo amaba como tú eres capaz de amar a tus hijos. Era un conflicto de sentimientos. Era un conflicto que estaba totalmente fuera de sus posibilidades de resolver como conflicto. Pero ni se sentó a llorar, ni se puso a filosofar, ni se puso a encarar a Dios, ni se puso a tratar de resolverlo de alguna manera y una alternativa. Solamente hace lo que Dios le ha ordenado. ¿Qué es eso? Obedece. No intenta resolver el conflicto con Dios.
o de su lógica, decide dejar ese dilema tan difícil al único que puede resolverlo, y él se concentra con lo que él sí puede hacer. ¿Y qué es lo que él sí puede hacer? Obedecer. Eso era lo único que Dios le pedía. Ahora, una cosa sí sabía: que Dios no miente, que Dios no se desdice y que Dios cumpliría su promesa. Una cosa sí sabía: dijo, en ese hijo tendrás una descendencia tan incontable como las estrellas. Ahora, Isaac era un jovencito, aún no tenía ni novia, pero una cosa sí sabía: que Dios iba a cumplir su promesa. Llegó a la convicción. Ustedes no sé si quieran verlo rápidamente en Génesis 22, versículo 5, porque está bien bonito ver esa frase. ¿Ya lo encontraron? 22:5. 22:5. ¿Alguien de atrás que lo quiera leer? De la última fila. Ya lo encontró Araceli. A ver, Araceli, por favor. 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ah, caray. Dios le dijo a Abraham: sacrificas a tu hijo. Abraham no se puso a filosofar, ni a negociar, ni a decir, o a ponerse a pelear de la lógica o de sus sentimientos. Abraham dijo: obedezco. Pero era tal la fe de Abraham en que Dios cumple sus promesas, que él entonces les dijo a sus siervos: esperen aquí, vamos a que sacrifique yo a Abraham, a Isaac, y luego regresamos. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esa idea? Con este acto obediente, él pudo conocer algo más de Dios, porque en ese momento, esa respuesta que da, bueno, no respuesta, esa declaración que da Abraham, es una declaración de fe, porque aunque Dios le había dicho: sacrificas a tu hijo en holocausto, él les dice a sus siervos: esperen aquí con el asno, ahorita regresamos, voy a matar a mi hijo y regresamos. Sí, dijo así. Sacrificar es matar. Ahorita vengo, voy a matar a mi hijo y regresamos los dos. En ese momento, la fe de Abraham fue alimentada por una revelación de Dios. Más bien, no una revelación de Dios, con una convicción en él. Corrijo, no fue revelación de Dios, fue convicción en él. Porque algo pensó que dijo: bueno, Dios me dijo que va a tener descendencia con Isaac. Lo voy a sacrificar, lo voy a matar, pero de seguro lo va a revivir. De seguro lo va a resucitar. No sé si ya conocía la palabra resucitar, pero por lo menos revivirse. Y él pensó: lo sacrifico, muere, pero Dios lo revive y regresamos juntos. Porque Dios dijo que iba a ser descendencia. Entonces, el diálogo tal vez fue con Dios, diciéndole: Dios, yo te obedezco, ahorita venimos. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero sé que vas a cumplir lo que dijiste. Hermanos, cuando Dios nos mande alguna orden, que hoy segurísimo no nos va a pedir que matemos a nadie, ni menos a mí, porque ya la revelación quedó clara. Pero cuando Dios nos mande algo que no entendemos, digamos de Dios: no sé qué me estás diciendo ni por qué, pero sé que tú vas a cumplir. Y con este acto obediente, Abraham conoció algo más de Dios. Aprendió que Dios no es malo, no es caprichoso, no es un Dios tirano, sino un Dios amoroso y fiel a sus promesas. Y la fe triunfó sobre la muerte.
Algunos incluso creen ver, algunos intérpretes teológicos, solo lo comparto como conocimiento, como comentario. Algunos creen ver ahí un tipo de Cristo, una profecía de Cristo, en donde, porque dice aquí, el sentido figurado, versículo ¿qué? Bueno, aquí lo dice el lo trajo de la muerte. Entonces algunos están viendo ahí como el Padre sacrificando a su Hijo y su Hijo resucitando. No fue así, no se consumó, pero de alguna manera estaba como preparando el escenario de lo que Dios hizo realmente con Jesucristo, su Hijo. Lo sacrificó y lo resucitó. Pero eso se lo dejo como paréntesis nada más. Aquí lo importante, lo más importante para mí es que veamos que Dios, la lección que sigue, es que cuando Dios pide algo, obedezcamos, aunque nuestra lógica o nuestros sentimientos no vayan conectados con eso. Habrá ocasiones, por ejemplo, en que nuestros sentimientos no lo he experimentado directamente, pero por ejemplo el Señor dice, ama a tu enemigo. Eso no está fácil. Leí la historia de Corrie ten Boom, una mujer que en el Holocausto, en los años de Hitler, ella fue prisionera en Auschwitz y vivió todas las atrocidades como jovencita, tenía sus 17, 18 años. Vivió las atrocidades de los campos de concentración. Estuvo allí como 2 años. Y particularmente había un soldado que se ensañaba con todos los prisioneros. Vino la derrota de Hitler, vino la liberación de los sobrevivientes de los campos de concentración. Corrie ten Boom era una muchacha cristiana, judía pero cristiana de corazón. Y una vez que hubo salido del campo de concentración, comenzó a dedicar su vida a predicar el Evangelio, a dar testimonio de la fortaleza que Dios le dio. Y fue creciendo en edad. Y cuenta en su autobiografía, que está muy bonita su autobiografía, que más o menos unos 15 años después, predicando ella en una iglesia en Alemania, hablando de su testimonio, de pronto se acercó un hombre escasamente 4 años mayor que ella. Se acercó llorando y en el momento que ya lo tuvo cerca, lo reconoció, que era ese soldado que se había ensañado con ellos. Llegó al frente. Él no la había reconocido a ella porque ella había hecho un llamamiento a entregarse a Cristo. Él no la había reconocido a ella, pero ella sí lo reconoció. Y era lógico, él estaba comandando un campo de concentración. Cuando ella lo reconoce, dice en su testimonio, cuando lo veo enfrente, Dios me dice, abrázame y dile que lo amo. Y cuenta con el tiempo que tuvo unos segundos de duda y finalmente obedeció, porque este hombre estaba arrepintiéndose. Y Dios le dijo a Corrie ten Boom, abrázalo y dile que yo lo amo. Y tuvo que decirse, abrazarlo y decirle, Dios te ama. Y dice Corrie ten Boom que en ese momento también fluyó un gran amor en ella para ese hombre. Y también lo pudo amar. Dios dice, bendice a tus enemigos. Ese es un ejemplo que ahorita me vino a la mente. Cuando Dios nos habla de pedir cosas que no nos parecen lógicas, que vayan en contra de nuestros sentimientos, que vayan en contra de nuestros planes. Pero las lecciones son muy importantes. Número 1, es bien valioso que los esposos, pues, los matrimonios, las familias, puedan compartir no solamente la vida, sino la fe y la esperanza en las promesas de Dios, aunque las pruebas sean fuertes y la espera sea larga. Quienes tenemos la bendición de una familia cristiana, cultiven esa relación. Y si solamente eres tú y tu hijo, o eres tú y tu hija, cultiven esa relación con Dios y estrechen constantemente esa búsqueda de Dios juntos, para que la fe se fortalezca. Número 2,
nos recuerda estas lecciones, que en ocasiones Dios pasa por alto las leyes naturales y realiza un milagro para cumplir su propósito eterno. La número 3 es que la fe del peregrinaje nos enseña a vivir con una perspectiva de eternidad y no solo en el aquí y ahora. Cuarta lección, la fe se fortalece en las pruebas y se demuestra en la obediencia. Algunos piensan que la fe más firme es la que obra milagros. Es que tiene tanta fe que wow, todos los enfermos sanan. Está bien, sí, tiene fe. Pero yo creo que la fe más fuerte no es la que obra milagros, sino la que obedece a Dios, aunque todo parezca estar en contra. Esa es una verdadera fe. Te invito a cerrar sus ojos. Y si en esta mañana, dentro de estas 4 lecciones que encontramos en la experiencia de la prueba de Abraham y Sara con Isaac, si en algo Dios te mostró, te habló o te dijo algo, habla con Él. Respóndele a Él, a lo que Dios te haya dicho.